Alonso, Muy bien. ya está. Ahí estaba prendiendo la laptop para poder ingresar, así que recién me sumo aquí al grupo. Bien, chicos, los escucho. Ok, empezamos en 3 segundos. Yo voy a empezar presentando. Am, Buenas tardes con todos. Hoy Daniel Alonso y yo, Grecia Robles, vamos a entrevistar al escritor Ricardo Calderón Inca. Él es un escritor de microficción. Yo voy a empezar con las preguntas. Las voy a encontrar. Espera. Am, ¿Qué es lo que hace antes de escribir? Bien, el proceso de creación literaria, sobre todo en el microrrelato, antes de escribir, eh, comienzo a pensar en cuál puede ser el tema que gira en torno a las acciones de los personajes, ¿no? Y sobre todo me enfoco en el final. Básicamente, cómo resultaría o cuál sería el resultado de las acciones de los personajes. En conclusión, para crear una historia breve, me interesa básicamente el tema por el cual gira en torno a las acciones de los personajes y el final en cómo terminarían las acciones de los personajes. Ok. Siguiente pregunta. ¿Se siente identificado con alguna de sus obras? Identificado, sí, quizás, bueno, ¿desde qué punto de vista podríamos hablar como que identificado, ¿no? Porque me imagino que me preguntas por qué obra literaria de la que yo he trabajado tengo mayor apego o de Sí. repente mayor cariño, ¿no? Bueno, yo creo que sin dudas cada obra que uno va produciendo es una nueva construcción, es como dicen, un nuevo hijo, y por lo tanto creo que todas mis obras tienen ciertas cargas emotivas, pero al mismo tiempo tienen cierto aprendizaje, ¿no? Porque la primera obra que yo escribí, que se llama Microacertijos Literarios, era una obra que lo publiqué en el 2009 y que era una obra inicial, ¿no? Digamos, estaba en proceso todavía de conocer un poco sobre el microrelato o microcuento, como quieran llamarlo. Y luego ya en 2013 publiqué Alteraciones, mi segundo libro, y por lo tanto ya vi una madurez, ¿no? Una madurez narrativa en cuanto a la construcción de la brevedad. Pero el año pasado, eh, con un amigo, Ronnie Vázquez Guevara, ¿no? De Lima, seleccionamos algunos textos y también unos textos ya anteriores que tenía escrito en antologías y algunos que también sacó él de alteraciones y de otras fuentes y se publicó un libro virtual como una especie de antología, ¿no? De microrelatos personales que se llamó Grafitos, ¿no? Que se llama Grafitos. Y esa es la última, digamos, producción y basado en la pregunta que me dices, estimada Grecia, pues sí, bueno, no tendría una consideración establecida cuál de los tres hijos, alteraciones, ¿no? Grafitos o microacertijos literarios sería el más, digamos, por el cual siento más cariño, pero podría decirte que el primero, pues prácticamente microacertijos literarios me abrió la puerta en todo caso a este mundo de la ficción breve y por ahí podría inclinarme a tener cierto cariño y estimación a este primer conjunto de relatos cortos. Ok. Sí, me leí unas cuantas historias de grafitos también. Am, Claro. ¿Momento preferido para escribir o cuando está relajado o no hay bulla? Eh, Momento para escribir, creo que en cualquier momento, si es que se me ocurre algo, si tengo la imagen, veo, observo, ¿no? Observo detenidamente alguna situación que me causa una impresión, ¿no? Entonces digo yo, aquí puede haber una historia, ¿no? Entonces
básicamente yo me fijo en lo que tengo alrededor, ¿no? Claro, obviamente también es un proceso no solamente de observación, sino también es un proceso básicamente de asimilación y subjetivo, ¿no? Porque al final es uno escribe bajo la subjetividad, pero trato de observar qué encuentro a mi alrededor o qué situación se está dando para poder manifestar mi relato breve, ¿no? Y puedo escribir en cualquier momento, de repente en el día, en la tarde, en la noche, aunque por ahí, por las actividades que uno tiene, pues laborales, y las actividades pues, familiares a uno le permiten con mayor tranquilidad trabajar la creación literaria en las noches, ¿no? Hablo 10, 11 o a partir de la medianoche, ¿no? Pero como te repito, en cualquier momento uno tiene esa intención de poder trabajar un texto breve, por ejemplo, hasta en el mismo celular. O sea, yo agarro el celular y también texteo, ¿no? Agarro, voy a mi parte de notas y comienzo yo a escribir, ¿no? Veo esta situación, digo, esta situación me parece muy, muy interesante para poder narrarla, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Cojo mi celular, me pongo mis notas y comienzo a escribir más o menos una estructura de qué más o menos podría ser o qué elementos podrían confabularse para crear esta historia breve. Entonces, en síntesis, no tengo un horario tan fijo, pero si podría optar por uno de ellos sería en las noches, ¿no? Ok. Ujú. Am, también leí uno de sus cuentos, creo que fue el primero del libro Grafitos. Se llamaba Des, creo que Descre- Descrejamiento o algo así. Y mencionaba de que un niño en Trujillo, y usted es de Trujillo, am, fue... ¿dónde está? Por aquí lo tengo también, aquí lo tengo en PDF. Claro, sí, esa fue de distribución. Bueno, Quartz Ediciones Ah, Digitales fue la que lo publicó el año discrepancias. pasado. Sí. Claro, Dice sí. de que una multitud de maestros en plena huelga hicieron un alto para incretar la actitud de un adolescente rebelde que jugaba en medio del lugar de protesta. Y, o sea, usted es de Trujillo y ¿ese adolescente era usted o era un niño que vio por ahí o solo se le salió de la Claro, cabeza? eh, claro. Bueno, hay dos puntos para trabajar en la literatura, ¿no? Por un punto es del placer, el goce estético, por ejemplo, crear una historia simplemente por el hecho de buscar la imaginación, ¿no? Buscar la impresión del lector para que esa impresión lleve a crear una imaginación profunda, ¿no? Y quizás también reflexiva. Pero ese es del lado del placer estético, del goce estético, ¿no? De la creación literaria. Pero por otro lado también tenemos, por ejemplo, escribir microrelatos, no solamente para deleitar al lector, sino también para hacerlo pensar, para hacerlo reflexionar, para, en todo caso, hacerlo partícipe de la crítica social que puede haber dentro de los textos breves, porque hay mucha ficcionalidad, es decir, hay mucha imaginación, ¿sí? Dentro de la construcción narrativa breve, como los microrelatos, por ejemplo, como discrepancias que has leído, pero también al mismo tiempo podemos utilizar esa ficcionalidad y trabajar un tema social, como por ejemplo las huelgas, las protestas de los docentes, o el hecho de la importancia más allá de la protesta de los docentes, que en este caso sería el adolescente, el estudiante, el niño, ¿no? A quien, quien solamente se debería dedicar, por ejemplo, al juego, ¿no? Digámoslo así, un niño, un adolescente debe vivir su propia etapa, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver de repente, o poco que ver, frente digamos, a las huelgas, a las protestas, quizás no solamente de los maestros, sino de otros grupos sociales, ¿no? Entonces, por ahí quería yo dar a entender, en todo caso, en este primer microrelato, de que prácticamente el niño debería, no debería ser juzgado por la etapa en la que él se encuentra, ¿no? Es una etapa o infantil o adolescente, o no sé, en el cual él debería desenvolverse su propio espacio, ¿no? Y debería respetarse, ¿no? Y parece ser que, por ejemplo, ¿no? En este microrelato hay una multitud, ¿no? de maestros
que parecen interrumpir estas acciones del niño, ¿no? Y en una manera, pues, irónica, porque también la ironía es un elemento propio del microrrelato, trato de juntar, pues, ¿no? En este desenlace, como el niño no está, pues, en la calle, más bien está en su casa, ¿no? Y parece ser que estos maestros irrumpen dentro de su ambiente, de su espacio, de su casa. Y más o menos por ahí estaba trabajándose esta temática, ¿no? Una temática que repito, no solamente tiene que ver con lo ficcional, sino también tiene que ver con el hecho de representar un hecho social, ¿no? Por así decirlo. Sí. Esta ya sería mi última pregunta. ¿A cuántos Ujú. países ha visitado y cuál le ha gustado más? Ah, el único país que he visitado fuera ha sido España. Sí, tengo unos padres que trabajan allá ya largo tiempo y por lo tanto en 2020 me fui un par de meses allí, estuve por ahí por España. Allí conocí Barcelona, Madrid, Alcalá de Henares, que es un pueblo maravilloso donde nació supuestamente Cervantes, ¿no? Conocí la casa de Cervantes, su casa de infancia, ¿no? La de su padre. Y por diferentes lugares más, también estuve por Segovia, por no me acuerdo qué más otros pueblos que quedan cercanos a Madrid, ¿no? Que es el lugar donde también visité, donde vive la familia política, ¿no? Entonces, por ahí más o menos tuve también un acercamiento a cómo eran las artes, o cómo son las artes, cómo son las disciplinas literarias, y básicamente cómo se maneja, por ejemplo, la promoción de libros, ¿no? Hay muchas casas editoras, hay muchas librerías, hay muchas fechas de exposiciones de arte, de pintura, de presentaciones de libros, es decir, es inmenso la cantidad de actividad o de movimiento literario que se genera en España, ¿no? Y uno, si se fija inclusive desde la misma web, uno escribe, ¿no? Escribe en la web concursos literarios, por ejemplo, y la mayoría de los concursos literarios provienen de España, ¿no? Provienen de mismo España, ¿no? Concursos donde puede ganarte $1000, no sé, o a tener un premio, ¿no? O paquete de libros y demás, pero la cuestión es que siempre hay un interés en España por generar espacios culturales, ¿no? Quizás eso se debe invitar mucho y quizás el Perú en estos últimos 2020-2021, con esto de la pandemia, ha prestado un poco más de atención a cómo los eventos culturales deberían primar, ¿no? Y cómo su ausencia en todo caso representa, digámoslo así, una especie de reflexión y crítica a lo que deberíamos interesarnos más, ¿no? Y bueno, sí, eso es el único país de repente que he salido fuera. Después, bueno, aquí en Perú sí, sí he visitado otros espacios, ¿no? Sí, me impresionó bastante que haya visitado bueno, la casa de Cervantes. Mm. Sí, sí, muy Sí, qué bonita en la bonito. casa de San Díaz. Afuera hay una banca donde está Sancho Panza y el Quijote. Hay una estructura Qué metálica, bonito. una banca, sí. Ok, Alcalá de Henares, búsquenlo por ahí. Ahí deben lo tener voy a algunas googlear. imágenes. Gracias. Ujú. Ahora voy a pasar con mi compañero Daniel. Correcto, Grecia. Buenas tardes, Ricardo. Soy Daniel Cordero y voy a hacer algunas preguntas. ¿Desde qué edad Perfecto. comenzó a escribir este tipo de novelas? Los relatos cortos o microrelatos, que son brevedades de una cara, de media cara de página, o quizás unas pocas líneas, ¿no? O algunas cuantas palabritas, comencé a trabajarlo cuando estaba recién en la universidad, a través de, digamos, de las reuniones literarias con amigos, como por ejemplo Oscar Ramírez, David Navarrete Corbera, el mismo docente Gonzalo del Rosario. Me impulsaron a que yo pueda tener ese acercamiento no, por la literatura, pero luego yo me interesé más por transmitir, ¿no? Mis intenciones, mis propósitos literarios a través de estas formas breves, que es el microrelato. Hablamos por el año del 2008, más o menos, 2007, 2008, y luego con mi primera publicación en el 2009 de, de esta publicación de aquí, ¿no? Que ustedes por ahí de repente la han visto, ¿no? Microacertijos literarios. Entonces, con esta publicación, digámoslo así, artesanal, comencé
a meterme de lleno a lo que sería el trabajo o el mundo del microrrelato. Ok, muchas gracias. Ahora otra pregunta. ¿Por qué siempre sus relatos tratan de muerte o de espíritus? ¿De muertes o de espíritus? Ahí es una pregunta muy interesante. Sí, sí, sí. Trabajo, bueno, la característica, sí, la característica o las características más importantes del microrrelato, según mi parecer, uno es la brevedad o la hiperbrevedad. Dos, la narratividad, es decir, que debe ser contada, debe haber una historia detrás de lo que uno va leyendo, una historia de acciones con los personajes. Tres, ficcionalidad, es decir, debe haber una dosis ficcional casi como una semejanza a la realidad, pero que al mismo tiempo sea creíble, que al mismo tiempo no, es decir, la verosimilitud. Y por último, la sugerencia, ¿no? Es dejar un pensamiento de reflexión en el lector al terminar cada uno de los relatos cortos, de los microrelatos. Entonces, sí, la temática es recurrente, ¿no? Sí, me gusta más por el hecho de que yo soy, digamos, un amante de las películas de terror, ¿no? Y entonces, a mí me gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, y fuera de la película de terror, en todo caso, una de las obras que a mí me ha impactado y me ha dejado, digamos, con la intención de escribir, no algo similar, pero algo que se asemeja a esa temática, por ejemplo, es este libro, ¿no? Y por ahí de repente su docente les ha conversado, ¿no? De Fernando Iwasaki a Juan Funerario, ¿no? Entonces, Sí, sí, me imagino que por ahí el profesor tiene textos maravillosos. A mí me gusta, por ejemplo, aquí un microrelato que se llama Peter Pan, ¿no? De un niño que lo golpean en el colegio y que después no sabe qué hacer con su padre porque su padre solamente vende seguros de vida, ¿no? Y por lo tanto el niño desea que su papá sea un héroe o un antihéroe, porque muchos en su colegio, en su escuela, lo lastiman a este niño, lo ofenden, lo pegan, lo hacen bullying. Y a las finales este niño pues dice, bueno, si mi papá no es ni héroe ni antihéroe, yo voy a hacer que se vuelva uno de ellos, ¿no? Y agarra un hacha de la cocina, ¿no? Y le corta la mano de su papá, ¿no? Y después al final dice que ahora ya su papá se convirtió en el Capitán Garfio, dice, ¿no? Entonces ahora va a tener quien lo defienda frente a sus amigos que tienen a héroes como Superman, el Hombre Araña, Skywalker, no sé, en fin. Entonces, por ahí más o menos yo trabajé esas temáticas, como dice su compañero Daniel, en función a esta lectura, ¿no? Esta lectura me impactó bastante, ¿no? Ajuar Funerario. Y otra de las narrativas que me gustó bastante fue esta de aquí, también, que también tiene esos temas medios escabrosos, oscuros, ¿no? Es Max Au, ¿no? La narrativa del siglo XX, Crímenes Ejemplares. No sé si por ahí lo pueden chequear, ahí lo pueden ver, creo que sí sí. se ve. Sí se ve. Sí, sí, sí. Esta obra es impresionante, ¿no? Hay un microrelato que se llama de la uña, por ejemplo, ¿no? De cómo se llama la uña, ¿no? Este microrelato narra el hecho de que una uña toma venganza por la infidelidad que un hombre le comete a, eh, a una mujer, me parece, algo así. Entonces la uña comienza a tener vida propia y va a matar al amante, ¿no? Al amante de esta mujer, ¿no? Entonces, media extraña también la narrativa de Maxu, pero tiene esos toques, ¿no? Misteriosos, sangrientos, como tú dices, fantasmagóricos, ¿no? Y por ahí, estas dos obras de alguna manera me inspiraron para poder trabajar estas temáticas y me acercaron un poco al trabajo también de la brevedad, ¿no? De los microrelatos. Gracias. Ahora otra pregunta. ¿Usted ha sufrido o ha tenido experiencias con algún muerto o caso paranormal? Claro, 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 sí, 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 sí. Bueno, experiencias, una de las, bueno, sí, quizás una vez, pero experiencias ajenas también, ¿no? Es decir, experiencias que he compartido con familiares, por ejemplo, el caso de mi madre, que había visto el cura sin cabeza, ¿no? Esta historia tan mítica de un cura que sale a la medianoche, pero sale sin cabeza, ¿no? Sin su cabeza, ¿no? Y dice, según mi mamá, según me cuenta mi madre, mi querida madre, que aquí en Trujillo hay un lugar que se llama Simbal, ¿no? Y es chacras, es un pueblo, es abierto, ¿no? Plantas, vegetación, y que ahí había visto pues ella de muy joven al cura sin cabeza, ¿no? A partir de una noche oscura. Me cuenta, me narra ella.
y yo le creo, ¿no? Por otro lado, tengo las narraciones de mi abuela materna, la mamá de mi madre Berta, nos contaba después del almuerzo, por ejemplo, nos reunía y nos decían, nosotros le preguntamos, abuelita, ¿tienes historias de la sierra? Y ella es de la sierra, ¿no? Entonces, de Cajabamba. Entonces, y le decíamos, cuéntanos una historia, ¿no? Y comenzaba a contarnos la historia, ¿no? Y una de las historias que me impactó fue el hecho de que ella dice que vio a la muerte, ¿no? Vio la muerte que lo tumbó de niña, ¿no? Eh, eh, digámoslo así, estaba ella sentada, dice, en una piedra, jugando con su otra prima, niñas, te hablo de 7 años, 6 años, 8 años, y estaban jugando las corriendo, pero era de noche. Y una de esas dice que se estaban jugando a las escondidas y mi abuelita dice que se va a buscarla y ve que se queda paralizada, que está así parada, ¿no? Sin moverse. Y luego ve un bulto negro que se acerca a la niña y prácticamente como que la absorbe, tipo así, no sé, bueno, ustedes han visto ahí la película de, así como un dementor que te absorbe la energía, así como Harry Potter, algo así. Algo similar me contó y después yo lo asocié, ¿no? Y de igual manera le quitaba la energía y se desmayó y comenzó a vomitar espuma, ¿no? Entonces, mi abuelita, pues a la edad de 7 años, 8 años, o quizás 9 años, fue a querer socorrerla, ¿no? Y le encontró botando espuma por la boca. Y según mi abuelita, pues dice que era la muerte, que vino, quiso matarla de alguna manera, pero se fue, ¿no? Y bueno, una experiencia personal, eso sí, que fue la pregunta. Una vez estuve sentado aquí en mi casa, yo pretendí, bueno, no podía dormir y dije, bueno, voy a leer, ¿no? Voy a leer un rato, eran ya casi las 3 de la mañana. Dije, voy a leer un ratito en el mueble, ¿no? Y en esa época tenía un perrito y, y después escuché por la calle que un sonido se alargaba, ¿no? Un sonido algo así como... "Ah", y sí, como que se alargaba y se difuminaba, ¿no? Pero al mismo tiempo ese sonido me daba la impresión de que era un gato. Pero ese sonido lo escuché desde la esquina de mi casa y cómo continuó el sonido hasta la otra cuadra. Y luego cuando terminó ese sonido final, recién mi cuerpo se emergió de mí una sensación de miedo. Y miré la hora, y eran las 3:20, 3:30, creo, de la madrugada. Y recién se me viene a mí, digamos, la razón de que podría haber sido, pues, esta típica mujer que le llaman la Llorona, ¿no? Que lloraba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa llorando, pidiendo por sus hijos, ¿no? No me asomé, no vi por la calle, pero digamos que esa fue la experiencia más, digamos, más cercana a lo paranormal, ¿no? Y la otra experiencia también fue cuando estuve aquí, en mi casa también. Estuve en la parte de la sala. Mi hermana, vivía en esa época sola con mi hermana estaba por aquí, por aquí, ¿no? Por mi cuarto. Y le dije, y yo acá estaba por aquí, en mi cuarto, yo estaba en mi cuarto. Y miré a mi hermana que pasó a mi cuarto del fondo, al otro cuarto. Lo vi, ¿no? ¿Qué pasó? Y le hablé, Sandra, le dije, no, Sandra, le pregunté algo. No me hizo caso, le volví a decir, Sandra, ¿pero qué? Te estoy preguntando. Y como no me escuchaba, grité fuerte, Sandra, le dije, oye, no me escuchas, te estoy pidiendo que... Y mi hermana me grita desde la otra, desde la sala, es decir, que no había pasado por aquí. Entonces la sombra que yo había visto no era la de ella. Y mi cuerpo rápidamente se escarapeló, ¿no? Y le llamé insistente, le digo, ven, ven, le digo, ven, ven. Y vino y le digo, tú no has pasado, ¿no? No, me dice, yo no he pasado, me dice Sonso, me dice, no, no he pasado, yo estoy aquí en la sala. ¿Cómo voy a pasar? Me dice, no te voy a responder, si hubiera pasado al lado te escucharía, me dice. Le digo, alguien ha pasado, le digo, una sombra. Ya, ese fue también otro momento medio extraño que también viví, ¿no? Y eso fue en la mañana, imagínate. Pues, bueno, creo que fue en la tarde, ¿no? Y bueno, son experiencias que uno va recogiendo y también lo pone en práctica a través de la escritura, ¿no? Ah, muchas gracias. Ricardo, al escuchar que habías estado en España, imagino que visitaste Madrid. Ahí hay un lugar que se llama FNAC, que es una tienda de libros y música. ¿Cree usted que algo así debería haber aquí en el Perú?
Sí, sí, claro, definitivamente. Inclusive, más allá de los ambientes propiamente institucionales, como hay en Barcelona, en Madrid, o en diferentes puntos de España, hay, por ejemplo, un espacio tipo, no sé, bueno, si ustedes han escuchado aquí en Trujillo, existe Tacora, por ejemplo, un lugar que venden cosas de segunda mano, que muchas veces son robadas, bueno, muchas veces son robadas, ¿no? Lamentable, ¿no? Hay algunas también son puestos informales, pero en España existe un lugar, ¿no? Un espacio que es un camino abierto, largo, ¿no? Unos callejones inmensos, donde la gente afuera en las calles, en las pistas, así como vemos, por ejemplo, en Lima, en las calles como los ambulantes se amontonan a vender su ropa, ahí hay gente que también no se amontona, pero porque tiene sus espacios, o sea, a pesar de ser, digamos, abierto, público, ¿no? En la calle, ¿no? En la pista, ¿sí? Es un espacio donde está resguardado por la policía y un espacio que es permitido por el Estado para que puedan vender sus artículos. Y ahí encuentras, pues, lámparas antiguas, adornos, no sé, chucherías como, ¿cómo se dice esto? Medallas, esas cositas que uno trae de recuerdos, ¿no? Y entre ellos también hay libros, ¿no? O sea, vas buscando y encuentras varios espacios, stands de gente que se ubica en su lugar, ¿no? Y comienza a vender sus libros, vende libros de segunda, libros, y un montón de libros, ¿no? Entonces, por ahí, no sé si lo tengo por acá, bueno, no lo tengo. Por ejemplo, por ahí conseguí un librito de una escritora de Madrid, ¿no? Ay, se me olvidó el nombre ahora también. María se llama María. Eh, y vi un librito, lo dije, este librito es de microrelatos, a ver, comencé a revisarlo, ¿no? Y lo llevé, y luego se me ocurre después de venir a España escribirle, ¿no? A la chica y decirle, hola, ¿qué tal? Buscarlo por redes, ¿no? Entonces, María José se llama, María José. Y le encontré por Facebook, ¿no? Me acuerdo y le escribí, ¿no? Yo tengo tu libro, digo, viajé a España, le encontré, me gusta el microrelato. Dice, gracias, ¿no? No sé, tuvimos una charla, ¿no? Y eso es lo bonito también de la literatura, que te generan amistades, ¿no? Y mejores amistades, sobre todo a partir de la unión del libro. Y recurriendo, o yéndome al inicio de tu pregunta, pues sí, ¿no? Debería haber más lugares, ¿no? Que deberían oficializarse como espacios de cultura dentro de cada lugar en Trujillo, en Lima, en Cajamarca, en Huaraz, en cualquier punto del Perú, ¿no? Bueno, esa sería en todo caso la respuesta ante esa pregunta. Ricardo, muchas gracias. Todas tus respuestas han sido muy interesantes. Gracias. Ujú. Gracias, Ahora, gracias a ustedes, Diego, Daniel. ahora te voy a pasar con mi compañero Alonso. Ujú, Ok, primero que nada, buenas tardes, Ricardo. Te voy a hacer un par de preguntas. ujú. Te escucho, Alonso. ¿Cuál es tu escritor favorito? Escritor favorito, Fernando Iwasaki, definitivamente. Me gusta cómo escribe Fernando Iwasaki. Me gusta cómo escribe Max Sau. Me gusta cómo escribe Juan José Arreola, lo que tiene un microrrelato muy conocido, lo que dice: la mujer que amé se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de sus apariciones, ¿no? Entonces, solamente esa es la historia, ¿no? La mujer que amé se ha convertido en fantasma, yo soy el lugar de las apariciones. Entonces, Juan José Orrela me gusta mucho como narra. También me gusta Javier Tomeo, por ejemplo, ¿no? Y en fin, esos son digamos, los referentes más cercanos al trabajo del microrelato, ¿no? Javier Tomeo, Fernando Iwasaki, Max Sau, Ana María Eshua, Juan José Orreola, por ejemplo, serían mis referentes literarios, ¿no? Ok, siguiente pregunta. ¿Cuánto te demoras en publicar un libro? Mm, Bastante. Creo que no tengo la versatilidad que tiene el maestro Gonzalo del Rosario, ¿no? Que ha publicado, creo que cada 2 años, cada año publica siempre un libro por ahí, ¿no? De cuentos. Y también mi correlato, que publicó una vez Mishki Stories, ¿no?
pero yo sí me he tomado mucho tiempo en publicarlo, ¿no? Primero fue en el 2009, luego en el 2013 y este último, una especie de antología, fue el año pasado, en el 2020. Sin embargo, me gustaría este año o el próximo publicar, tengo textos guardados ahí en un cuarto libro, ¿no? Un cuarto libro de microrelatos. Ok. ¿Tienes alguna manía antes de escribir? Como decir, alguna manía antes tiene al escribir. Una manía, digamos, una manía como una especie de cábala, ¿no? Antes de escribir. No, no tengo, quizás podría ser esperar un momento idóneo, como por ejemplo en la noche, ¿no? Y ubicarme en un espacio solo, ¿no? Y silencioso para poder escribir. Pero como dije al inicio, a veces la escritura nace cuando estoy en el bus, cuando estoy en el colectivo, cuando estoy en el carro, estoy en la calle caminando, veo algo, una imagen que me impacta, digo, aquí hay una historia, aquí hay un correlato en potencia, por lo tanto voy a escribir en mi celular y lo escribo, ¿no? Pero una especie de cábala podría ser la noche, ¿no? Digamos, como una especie de espacio favorito para la escritura. Ok, muchas gracias por sus respuestas. Me han servido de mucho. Gracias. De nada, Alonso, gracias a ti. Muchas gracias a usted. Gracias, Daniel. Más bien ahí creo que me había olvidado el nombre, se llama El Rastro, ¿no? En Madrid y en otras partes de España, por ejemplo, existe El Rastro, ¿no? El Rastro es ese lugar donde te comentaba que era un espacio abierto, ¿no? Público, donde venden diferentes tipos de artículos, inclusive libros, ¿no? Hay muchas ventas de libros, ¿eh? Algo similar debería ser, debe haber aquí en Trujillo y en otras partes, ¿no? Del Perú, que en Trujillo ya se está empezando, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la Plazuela del Recreo, donde continuamente, cada cierto tiempo, se hace una miniferia de libros, ¿no? Y sí, ¿no? Se está empezando a trabajar eso. Ah, eso queda en el barrio de Latina, ¿no? Eso. No recuerdo exactamente las calles, el rastro, no recuerdo bien, yo he ido como 3 veces cuando estuve allá, pero no recuerdo las calles, sí, pero es amplio, es largo, es larguísimo, ¿no? Es toda una cuadra empinada, ¿no? Es como una especie de colinita que va subiendo, subiendo, y bajas, baja, baja, y le das la vuelta, le das la vuelta. Entonces, ahí encuentras de todo, ¿no? Libros antiguos, objetos, cualquier tipo de artesanía, ¿no? Y la gente ahí buscando, ¿no? Sus intereses. No te escucho, estimado Daniel, creo que estás hablando. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Daniel, gracias a ti, Grecia y Alonso, y espero que haya sido un poquito fructífero, en todo caso, haber compartido con ustedes un poquito de mis experiencias, ¿no? En cuanto también al trabajo de la brevedad del microrelato. Muchas gracias. Nos ha encantado Gracias, esta Grecia. entrevista. Gracias a ustedes. Igualmente, Gracias a Sigan ustedes. gracias. adelante. Bendiciones. Gracias. Un fuerte abrazo a cada Bye. uno de ustedes. Nos vemos. Cuídese. Cuídese. Cuídense, Cuídese. hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego.